fase 2, ¿no? Sí. Tenían tarea. Puede ser que les pregunten el examen, ¿no? Bien, tenemos que ver el tratamiento de la enfermedad de Graves fase 2. Es una tirotoxicosis o un hipertiroidismo. Hay un exceso en la producción de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento puede ser encarado de diversas maneras. Hay fármacos antitiroideos, ¿ya? Está la cirugía y también está el yodo radioactivo, entre las alternativas de tratamiento. Los fármacos antitiroideos, ¿qué van a hacer? Van a suprimir la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Por lo tanto van a disminuir la cantidad y se va a secretar menor cantidad de hormonas tiroideas. El yodo radioactivo, ¿qué hace? Mediante la radiación destruye los folículos tiroideos, destruye las células tiroideas. Entonces se disminuye la masa de células tiroideas, por lo tanto hay reducción en la síntesis de hormonas tiroideas. Y la tiroidectomía, su total, se reseca parte de la glándula, ¿no es cierto? Entonces va a quedar menos tejido tiroideo, por lo tanto menor cantidad de hormonas tiroideas. Entonces son las alternativas para el tratamiento. Entre los fármacos antitiroideos, vean, aquí tenemos el carbimazol o también metimazol, son lo mismo. Carbimazol o metimazol es el mismo medicamento. Uno es el metabolito, pero finalmente son el mismo medicamento. Carbimazol o metimazol. Estos interfieren en la síntesis de las hormonas tiroideas. Aquí tienen las dosis, 10 a 20 miligramos cada 8 a 12 horas, ¿no? Y el otro fármaco antitiroideo es el propiltiuracil, PTU, se abrevia también, se pueden encontrar así, propiltiuracil. Toxina 200 miligramos cada 6 a 8 horas. Entonces se quiere más dosis de propiltiuracil y administrarla con más frecuencia, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, dependiendo del caso. El tratamiento es individual. Y en estos son fármacos, entonces, antitiroideos. Se pueden utilizar otro tipo de fármacos en el tratamiento de la tirotoxicosis. Vean ustedes, están los beta-bloqueantes, como el propanolol. ¿Ya? Estos fármacos son coadyuvantes, no tienen acción contra el tiroidismo, ni contra la secreción de hormonas tiroideas, ni contra la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Qué harán los beta-bloqueantes? Una manifestación clínica importante del hipertiroidismo, de la tirotoxicosis, son las manifestaciones adrenérgicas, ¿no es cierto? La hipertensión arterial, la taquicardia, el nerviosismo, la ansiedad, el temblor, la sudoración. Todas esas son manifestaciones hiperadrenérgicas, ¿no? Estimulación de los receptores adrenérgicos. ¿Qué hacen los beta-bloqueantes? Bloquean estas manifestaciones en la tirotoxicosis. Controlan las manifestaciones hiperadrenérgicas sin actuar sobre las hormonas tiroideas. Solo están controlando algunas manifestaciones clínicas nomás del hipertiroidismo, ¿no es cierto? Pero son importantes los beta-bloqueantes porque van a bajar la frecuencia cardíaca, van a bajar la presión arterial, van a controlar el temblor, la ansiedad, eso sí. Muchas veces necesita de manera rápida estas acciones, mientras los fármacos antitiroideos ejercen su acción, que va a tardar todavía. Entonces, estos controlan más rápidamente algunas manifestaciones clínicas. Y
Por ejemplo, otros fármacos que se pueden utilizar son los anticoagulantes, como la warfarina. ¿Para qué se utilizará coagulación a un paciente con grave fase 2? ¿Ya? ¿Qué tendrá que ver? ¿Quién ya ha leído? Nadie. Bien, les dejamos tarea para que vean. ¿Ya? Es fácil que yo se los diga, pues no. Tienen que leer, tienen que estudiar, se dicen los temas, para cada clase, revisen el tema, lean, así les va a ser más fácil de empezar. Pero les gustan las cosas difíciles, ni modo. Entonces, ¿qué hace el yodo radioactivo? Destruye las células tiroideas. En los pacientes, depende de la escuela en realidad, ¿no? Algunos utilizan drogas antitiroideas, otros utilizan directamente yodo radioactivo, otros hacen la cirugía, dependiendo, ¿no? Pero a la larga estos pacientes, como efecto adverso, pueden quedar hipotiroideos, ¿no? Porque va a actuar sobre toda la glándula, ¿no? El yodo radioactivo. En grave fase 2 está toda la glándula aumentada de tamaño e hiperfuncionando. Entonces va a actuar el yodo radioactivo sobre toda la glándula. Y finalmente va a destruir todas las células. El paciente va a quedar hipotiroideo. Entonces, si sucede eso, entonces más bien hay que restituir hormonas tiroideas al paciente, ¿no? Cuando esté hipotiroideo. Entonces ese sería el efecto adverso, ¿no? Entonces se puede utilizar como tratamiento inicial o cuando hay recidiva, el paciente recibe un tratamiento con un antitiroideo, no ha sido operado y aún así está hipertiroideo. Entonces en estos casos se puede utilizar también como alternativa a la yodo radioactivo. ¿Qué hace el yodo radioactivo? Decimos destruye las células tiroideas. ¿Y qué tienen las células tiroideas en su interior? Hormona tiroidea almacenada, ¿no es cierto? Entonces, si se destruyen esas células, ¿qué va a suceder? Toda esa hormona tiroidea que está almacenada va a pasar a la circulación sanguínea en gran cantidad. ¿Y qué puede suceder? Una exacerbación del hipertirotoxicosis, ¿no es cierto? Se puede producir una crisis tirotóxica. Ya vamos a ver luego qué es la crisis tirotóxica. Pero al destruir las células tiroideas estamos liberando esa hormona almacenada que tiene, que pasa en gran cantidad de la circulación. Eso puede ocasionar una crisis tirotóxica. Entonces, otro efecto adverso del tratamiento con yodo radioactivo es el riesgo de la crisis tirotóxica. Pero hay protocolos, ¿no?, para minimizar o para evitar esto. Entonces se hace un tratamiento previo con drogas antitiroideas. Entonces, durante semanas se realiza un tratamiento con drogas antitiroideas para que cuando se utilice el yodo radioactivo ya la glándula tenga menor cantidad de hormonas tiroideas. De esa manera estamos evitando o disminuyendo el riesgo de la crisis tirotóxica, ¿no? Entonces hay un protocolo previo para eso. La tiroidectomía subtotal está indicado bien en recidivas, después que se utilizan drogas antitiroideas y el paciente continúa con la sintomatología. Igual, la tiroidectomía es una intervención, ¿no es cierto?, sobre la glándula tiroides. Se va a manipular la glándula tiroides, se va a cortar la glándula tiroides. Lo mismo, puede suceder liberación de hormonas tiroideas y desencadenarse una crisis tirotóxica. El mismo protocolo con tratamiento antitiroideo previo a la cirugía hay que realizar, ¿no?, para evitar esa complicación. Entonces, aquí tenemos la crisis tirotóxica, o también llamada tormenta tiroidea.
Esta es una emergencia médica, es una complicación grave de la tirotoxicosis, con una mortalidad elevada a pesar del tratamiento que se realiza. Los pacientes tienen que ser internados en terapia intensiva para poder controlar el cuadro clínico. Entonces es una exacerbación del hipertiroidismo con peligro de vida del paciente. Vean, 30% de mortalidad aún con tratamiento del paciente. Entonces es un cuadro grave. ¿Por qué se caracteriza clínicamente? Son pacientes que tienen antecedentes de hipertiroidismo y que con todos los síntomas previos que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que se acentúan, se agravan, se hacen más intensos estos síntomas y además se añaden unos otros que son los que les proporcionan la gravedad. Hay fiebre, ¿ya? Además de los síntomas del hipertiroidismo, tiene fiebre, hay delirio, convulsiones, hasta llegar al coma, ¿no? Y si no se hace un tratamiento adecuado, el paciente se muere. Y aún así, con tratamiento adecuado, decimos la mortalidad es elevada. Si el paciente tiene una historia ya, un diagnóstico de hipertiroidismo, es más fácil el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero si el paciente no tiene el antecedente del hipertiroidismo, entonces es más difícil el diagnóstico. Llega un paciente convulsionado, en coma, con fiebre, pues uno puede pensar que es una meningitis, que está con una sepsis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es más difícil hacer el diagnóstico. Pero si hay el antecedente de hipertiroidismo, es más fácil, ¿no? Uno ya sospecha más rápidamente. Diarrea, también puede haber ictericia. Entonces hay que investigar factores o enfermedades desencadenantes también. Entonces, son pacientes con hipertiroidismo que algún problema grave de salud ha desencadenado esta crisis tirotóxica. Vean, enfermedades agudas graves como accidentes cerebrovasculares, politraumatismos, cetoacidosis diabética, infarto agudo del miocardio, problemas graves que pueden desencadenar la crisis. ¿Ya? O que ha recibido tratamiento con yodo radioactivo, ¿no es cierto? O ha sido un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente de la tiroides, puede ser desencadenante. Hay que investigar aquello para tratar también, ¿no?, la enfermedad que está ocasionando la complicación. Entonces, el tratamiento de la crisis tirotóxica es un paciente que tiene que estar internado en terapia intensiva, ¿ya?, monitorizado, con control de parámetros vitales, todo aquello, ¿no? Se deben instaurar medidas de sostén, hidratación, deposición electrolítica, oxígeno, todo aquello que sea necesario, ¿no es cierto? A veces necesita ventilación mecánica, etcétera, etcétera, para compensar el medio interno. Tratar la causa, si es una infección, iniciar antibióticos, si es un infarto, hacer tratamiento del infarto. Entonces, tratar la causa desencadenante, ¿no? Y reducir la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, un paciente que se sospecha de una crisis tirotóxica, no es necesario confirmar laboratorialmente todas las hormonas tiroideas, porque eso demora, sino unos 2-3 días, por lo menos varias horas, ¿no? No el laboratorio que lo procesa inmediatamente. Pues a veces demora 24, 48 horas en salir el resultado de las hormonas tiroideas. El paciente no puede esperar. Esto se toma la muestra de sangre y se inicia el tratamiento sin confirmar, ¿no? Eso va a venir después. Entonces iniciamos el tratamiento de reducción de las hormonas tiroideas. Y hay varios fármacos que se utilizan ahí. Entre los
Drogas antitiroideas hemos mencionado dos, ¿no es cierto? El metimazol y el propiltiuracil. El que se utiliza en la crisis tirotóxica es el propiltiuracil. Se puede usar el otro, pero de preferencia es el propiltiuracil y a grandes dosis, ¿ya? 600 miligramos dosis de carne y 200 a 300 miligramos cada 6 horas. ¿Por qué se preferirá el propiltiuracil en el caso de la crisis tirotóxica? Manera averiguada. Les estoy dando varias tareas. Manera averiguada. Luego vean ustedes la solución saturada de hidruro de potasio. Le damos yodo al paciente. ¿Con qué se fabrican las hormonas tiroideas? Yodo, ¿no es cierto? El sustrato para la hormona tiroidea es el yodo. A partir del yodo se sintetizan las hormonas tiroideas. Pero vean, utilizamos yodo en grandes dosis en el paciente con crisis tirotóxica. 5 gotas cada 6 horas si le damos por vía oral. Formas por vía endovenosa de yodo tenemos los contrastes radiológicos yodados, el iopamidol o hipodato. El yodo son contrastes radiológicos que se utilizan para sacar las radiografías contrastadas, son en base a yodo. Entonces se utilizan esos contrastes para el tratamiento de la crisis tirotóxica. ¿Qué acción tendrá el yodo en este caso? ¿Por qué le damos yodo? A ver. Esa era su tarea, ¿no? Mi tarea, ¿no es cierto? El efecto de Wolff-Chaikov. ¿Qué es el efecto de Wolff-Chaikov? Les he dado tarea porque teníamos que revisar esta parte. Y el otro es el efecto de John Bradshaw. Como les digo, puede ser que le pregunten examen, ¿no? Si no leen. Por eso se da el yodo. Ahora, si no leen, no van a entender tampoco esto, ¿no? Pero ya les estoy recomendando, lean. Bien, ¿qué más damos? Vean, propanolol, beta-bloqueante. Pacientes que hacen taquicardia, hacen hipertensión arterial, hacen arritmias supraventriculares, ¿no? Entonces, para eso es el propanolol, ayuda a controlar las manifestaciones adrenales. ¿Qué más hace el propanolol? Porque hay otros beta-bloqueantes como el atenolol y otros, ¿no es cierto? Pero se da el propanolol porque inhibe la conversión periférica de T4 a T3, además de bloquear las acciones adrenérgicas, inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Y ya saben ustedes que la hormona activa es la T3. Entonces, si disminuimos la conversión, la degradación de T4 a T3, estamos disminuyendo también la cantidad de hormona tiroidea, ¿no? Por eso se da el propanolol. Y la dexametasona, que es un glucocorticoide, también se da por la misma razón. Inhibe la conversión periférica de T4 en T3. De esa manera estamos disminuyendo la hormona tiroidea activa, ¿no? Y, bueno, vean, controlar la fiebre, estudiar al paciente, dar antibióticos, hidratar adecuadamente, etc., ¿no? Pero todos los medicamentos que hay para el hipertiroidismo se utilizan en estos pacientes, porque es un cuadro grave. ¿Ya? Ahí está el resumen. ¿Alguna pregunta?
Cualquier hipertiroidismo puede cursar con una crisis tirotóxica, no solamente la enfermedad de Graves fase 2, ¿no es cierto? Cualquier cuadro de hipertiroidismo o tirotoxicosis puede cursar con crisis tirotóxica. El tratamiento es similar. Vamos a ver otra entidad que es la tiroiditis. Y hemos mencionado tiroiditis cuando veíamos tirotoxicosis sin hipertiroidismo, ¿no es cierto? Nos trajo un cuadro donde estaba la clasificación de las enfermedades que cursan con tirotoxicosis, unas que son con hipertiroidismo y otras sin hipertiroidismo. Entre las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo hemos dicho que estaban las tiroiditis. Vamos a ver ahora las tiroiditis, son varios cuadros clínicos, no es una sola enfermedad. Entonces vean, se puede clasificar la tiroiditis en aguda, subaguda y crónica. Tiroiditis aguda, tiroiditis subaguda y tiroiditis crónica. Entre las tiroiditis agudas, en primer lugar vean que están las infecciones bacterianas. Infección bacteriana por estafilococo, estreptococo, enterococo, etc. También puede haber infecciones micóticas que afecten a la tiroides. Vean aspergillus, cándida, etc. Tiroiditis. Otra forma de tiroiditis sería por radiación, después de realizar un tratamiento con un yodo radioactivo. La destrucción de la glándula, ¿no es cierto? Se produce un proceso inflamatorio con destrucción de células tiroideas, es una tiroiditis. Después de una radioterapia, ¿no? Con un yodo radioactivo. Algunos fármacos, vean la monarona, que entre su composición tiene yodo, que puede ocasionar tiroiditis, tanto aguda como las otras. Entonces la modarona es un fármaco que hay que tener en cuenta cuando estamos examinando a un paciente con tiroiditis. Con fines prácticos, para nosotros la tiroiditis aguda es un proceso infeccioso bacteriano. Puede haber hongos, parásitos también, pero es muy raro. Lo más frecuente es que sea bacteriano. Y aún así es muy raro encontrar una tiroiditis bacteriana, un absceso tiroideo, porque la tiroides es un órgano que está muy bien defendido. Está localizada en el cuello, en relación con el anillo de Waldeyer, ¿no es cierto? Entonces se contrarresta muy bien las infecciones, a ese nivel están las aminas y todo eso. Entonces es muy difícil que la tiroides se pueda infectar con una infección bacteriana. La tiroides es un órgano muy irrigado, tiene mucha irrigación. Hemos dicho que una cirugía que sangra es el riesgo, porque tiene mucha irrigación. Al llegar mucha sangre llega mucha defensa también. Entonces está muy bien inmunológicamente protegida la tiroides. Y otra cosa que la protege es el yodo. Hay gran concentración de yodo en la tiroides. Y el yodo crea un ambiente inapropiado para la multiplicación bacteriana. También es un mecanismo de defensa. Entonces es muy raro una tiroiditis bacteriana, por todas esas razones que estoy mencionando. Tiene que haber algún problema de base para que la tiroides se infecte. Mucho más raro, como les decía, hongos o parásitos, ¿no? Cuando hay es más frecuentemente bacterias. Entonces, con fines prácticos les decía, tiroiditis aguda, infección bacteriana. Tiroiditis subaguda, lo más frecuente es que sea por virus, ¿ya? Lo más frecuente es de causa viral. Puede haber otras causas, pero para nosotros con fines prácticos la subaguda es de causa viral.
¿no? Y la tiroiditis crónica, bueno, de hecho la tiroiditis crónica, los problemas autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto, que lo hemos visto, el hipotiroidismo, ¿no? Problema autoinmune. Solo vamos a ver esta tiroiditis de riesgo, que se puede confundir con un cáncer de tiroides, que produce bocio, un trastorno estético severo. Para la tiroiditis crónica vamos a ver esto, no vamos a repetir esto, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esa clasificación. Vamos a empezar viendo entonces la tiroiditis aguda. Hemos dicho, es un proceso infeccioso, bacteriano, supurativo de la glándula tiroides. Es más frecuente, vean, en niños y adultos jóvenes. Cuando se presenta en niños y adultos jóvenes, tiene que haber algún problema en el desarrollo de la tiroides. Por ejemplo, persistencia del seno piriforme. Entonces, es una malformación, ¿no es cierto? Migra la tiroides de la base de la lengua hacia la base del cuello en su desarrollo biológico. Entonces, puede haber persistencia de ese conducto, del conducto tiroidoso, formarse lo que se llama el seno piriforme, que es un predisponente para que después la tiroides se infecte, ¿no? Entonces, tiene que haber una causa predisponente, una malformación en este caso, en niños y en adultos jóvenes, ¿no? En los ancianos, ¿cuál es el factor de riesgo? Presencia de un bocio prolongado, grande, durante mucho tiempo. Entonces, una glándula más grande no está más expuesta a infecciones, o un cáncer de tiroides, también predispone, ¿no? A una infección. Entonces, vean, no es frecuente y tiene que haber algún factor predisponente para que la glándula tiroides sufra de una infección bacteriana. ¿Cuál es el cuadro clínico? El síntoma principal es dolor. ¿Ya? Por lo que consulta el paciente es dolor en la base del cuello, ¿no? En la parte anterior e inferior del cuello. El paciente refiere dolor. Este dolor se irradia a la garganta, se irradia a los oídos, o hay dolor a la deglución, una odinofagia, como si fuera una amigdalitis. ¿Ya? Se puede confundir con una amigdalitis por el dolor en la garganta y la irradiación a los oídos. Todos han tenido una faringitis, una amigdalitis, ¿no? Se irradia a los oídos a veces, ¿no es cierto? Entonces así es el dolor de la tiroides. ¿Qué más? Está inflamado, por lo tanto está aumentado en tamaño. Vamos a poder palpar una glándula tiroides aumentada de tamaño, o sea, tiene bocio, ¿cierto? Y como está inflamado, es doloroso, es un bocio blando, doloroso, no es grande, es pequeño. Entonces, bocio pequeño y hipersensible. Y manifestaciones generales como fiebre, disfagia, ganglios, ¿no? Impactación de los ganglios en el cuello. Como en todo proceso inflamatorio, infeccioso, hay astenia, anemia, puede haber mialgia, ¿no? Entonces se puede confundir con un problema respiratorio de vías aéreas superiores. Entonces, es importante hacer un buen examen físico para dar la tiroides de sus características, ¿no? Si tenemos que el problema es el bocio, para el diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo con una tiroiditis subaguda o crónica, que vamos a ver luego, ¿no es cierto? También hay bocios con quistes que pueden sangrar, que se pueden infartar los quistes y van a provocar dolor, con las mismas características. Pero en esos casos sí no hay las manifestaciones generales, ¿no? Como fiebre, no hay, solo dolor. Los cánceres o neoplasias
generalmente es un bocio irregular, duro, ¿no? Menos doloroso. La tiroiditis aguda es más doloroso. Bien, y otras patologías que hay que tener en cuenta. Hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas otras. ¿Qué estudios complementarios no son útiles para el diagnóstico? Ver un hemograma con leucocitosis, ¿no es cierto? Es un proceso infeccioso bacteriano agudo. Vamos a tener un hemograma con leucocitosis y desvío hacia la izquierda, ¿no? La velocidad de sedimentación globular va a estar elevada. Un hemograma de cualquier proceso inflamatorio agudo, ¿no? La función tiroidea es normal. Si le pedimos TSH, T3, T4 van a estar normales. ¿Ya? No hay alteración porque la tiroides está funcionando normal, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué otro estudio de la función tiroidea se pide? Una gammagrafía, ¿no es cierto? Para estudiar tiroides están las pruebas de laboratorio, está la ecografía, está la gammagrafía. La gammagrafía tiroidea sirve para ver la captación del yodo. Podemos ver el tamaño de la tiroides, podemos hasta determinar el peso de la tiroides con una gammagrafía. Cuánto del yodo capta, qué zonas de la tiroides capta, varias cosas podemos ver con la gammagrafía. En este caso la gammagrafía va a ser normal. Gammagrafía o centellografía. Bien, si hay dudas, ¿no? Se puede hacer una biopsia. Una biopsia por función con aguja fina y se puede aspirar, ¿no es cierto? Cultivar si es que hay un absceso, una secreción, aspirar, cultivar y determinar el germen y su sensibilidad al antibiótico, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Lo característico de la biopsia es un infiltrado por polimorfonucleares, porque es un proceso agudo, ¿no? Infiltración por polimorfonucleares. El tratamiento es con antibióticos. Visto los gérmenes más frecuentes, estáfilos, streptos, entonces hay que dar antibióticos dirigidos contra estos gérmenes, ¿no? Obviamente si hacemos una biopsia y hacemos un cultivo, iniciaremos el tratamiento empírico y después que llegue el resultado vemos, ¿no? Si nuestro tratamiento está bien o le cambiamos de antibiótico de acuerdo al cultivo y al antibiograma, ¿no? Si es necesario, en ocasiones hay que drenar un absceso, ¿no? Como cualquier absceso, hay que drenar. De las complicaciones, vean, puede haber una obstrucción, compresión de la tráquea, dependiendo del tamaño del absceso, de la inflamación. La infección se puede diseminar y podemos tener una septicemia, una sepsis, ¿no? Se puede diseminar localmente hacia el mediastino. Podemos tener un absceso de trofaringio, una mediastinitis. Ya son cuadros mucho más graves. Una mediastinitis es un cuadro bien grave. Puede haber trombosis radicular, algunas de las complicaciones. Eso es la tiroiditis aguda. Entonces, proceso bacteriano. Luego tenemos las tiroiditis subagudas. También se denomina tiroiditis de Kervain, tiroiditis granulomatosa o tiroiditis vírica. La mayor parte de los casos, hemos dicho, es de etiología viral. Hemos visto de la parotinitis, Coxsackie, de la gripe, adenovirus, eco, etcétera, etcétera. Varios virus pueden ocasionar una infección de la tiroides. No es preciso determinar el virus, ¿no es cierto? Porque el problema viral no hay tratamiento específico, es sintomático. Y el manejo de cualquier infección viral es similar. Pero estas son los virus más frecuentes.
Vean, para el diagnóstico, pocas veces se diagnostica la tiroiditis subaguda, porque se confunde fácilmente con una faringitis, con una amigdalitis, por la sintomatología que presenta. Es más frecuente entre los 30 y 50 años de edad. En las mujeres es más frecuente, 3 veces más frecuente. Hay también un infiltrado inflamatorio, pero no es de polimorfo nuclear como en la tiroiditis aguda, ¿no es cierto? Hay formación de células gigantes multinucleadas, por eso, con formación de granulomas, por eso también se denomina tiroiditis granulomatosa. Es un proceso que dura 4 hasta 6 meses. Todo el proceso va a revertir y se va a normalizar la mayor parte de las veces, ¿no? Por eso es subaguda, ¿no es cierto? Porque tarda mucho tiempo, varios meses en evolucionar, y es más progresivo que la tiroiditis aguda. Y en ese proceso pasa por 3 fases la tiroiditis subaguda. La primera fase de destrucción folicular, cuando se produce la infección, la inflamación de la tiroides, se destruyen los folículos tiroideos. Es una fase de destrucción folicular, la primera fase. Si hay destrucción de los folículos, ¿qué va a suceder? Liberación de la tiroglobulina y de las hormonas tiroideas que están almacenadas en la glándula, ¿no es cierto? En la célula. ¿Qué va a suceder si se liberan glándulas, hormonas tiroideas? Vamos a tener una tirotoxicosis, ¿cierto? Una tirotoxicosis. Pero por liberación de la hormona formada, que estaba almacenada en las células. No es que la glándula esté produciendo más cantidad de hormona como en el grave fase 2. Aquí se está liberando la hormona almacenada, por eso es una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, porque la glándula no está sintetizando más hormona, solamente se está liberando la hormona ya formada, ¿cierto? Entonces el paciente va a tener síntomas de tirotoxicosis, dependiendo de la cantidad de hormona que se libere, ¿cierto? Como hay destrucción tiroidea, esas células no están funcionando, obviamente están destruidas. Si le hacemos una gammagrafía, vamos a ver que la glándula no está funcionando. Hay suspensión en la captación de yodo. Esas células se va a ver que en la gammagrafía no captan el yodo, ¿no? Porque están destruidas. ¿No? Si le hacemos una dosificación de hormonas en este momento, perfil tiroideo, ¿qué vamos a tener? Hormonas tiroideas altas, que se están liberando, y TSH baja, ¿no es cierto? Porque la gran cantidad de hormonas tiroideas inhibe la secreción de TSH en la hipófisis. Entonces, funcionalmente eso vamos a ver. En la gammagrafía, una baja captación de iodos radioactivos. Bien, una vez que termina esta primera fase, varias semanas después, entramos a la segunda fase, que es la fase hipotiroidea. Se han destruido las hormonas, las células tiroideas, se han metabolizado las hormonas que se liberaron y el paciente queda sin hormonas, ¿no? Se ha liberado toda esa hormona, ya se ha metabolizado y los folículos tiroideos aún no se han recuperado todavía. Entonces el paciente va a entrar en una fase hipotiroidea. En esta fase, si le hacemos dosificación de hormonas tiroideas, van a estar bajas y la TSH va a estar alta. Entonces esa es la fase hipotiroidea. Y finalmente, la fase de normalización. Se recuperan los folículos tiroideos, se empieza a secretar hormonas tiroideas y se normaliza la
TSH. Entonces pasan por esas tres fases la tiroiditis subaguda. Entonces en este gráfico tenemos esa evolución, ¿no? Aquí está el tiempo de evolución en semanas y aquí las hormonas tiroideas, la TSH, la fase tirotóxica. Hormona T4, vean ustedes, en la fase tirotóxica la hormona T4 está alta, ¿no es cierto? Se ha liberado toda la hormona que había en las células, entonces la hormona tiroidea está alta y progresivamente va disminuyendo, va descendiendo en la fase tirotóxica. Y la TSH se va de estar indeterminada en principio porque la T4 estaba alta, la TSH baja, ¿no es cierto? A medida que va bajando la T4 va subiendo la TSH para ingresar a la fase hipotiroidea, descenso de las hormonas tiroideas y ascenso de la TSH, ¿no? Para después en la fase de recuperación normalizarse a... Y la velocidad de sedimentación globular, vean ustedes, de una fase activa de infección, ¿no? TSG elevada, también va a ir descendiendo progresivamente hasta normalizarse. Entonces ese es el esquema, ¿no?, de las fases clínicas. Entre los síntomas, manifestaciones clínicas. Dolor, lo mismo, hay dolor en la tiroides, ese dolor característico, ¿no?, irradiado a la garganta, irradiado a los oídos, aumento del tamaño de la tiroides, por lo tanto, bocio pequeño también, menos doloroso que el de la tiroiditis aguda, ¿no? Y puede haber fiebre al inicio de la patología o de la infección viral, ¿no? Entonces no son las manifestaciones. Y va a variar dependiendo de la fase, los síntomas de tirotoxicosis, ¿no es cierto? En una primera fase vamos a tener manifestaciones de tirotoxicosis con irritabilidad, nerviosismo, intolerancia al calor, taquicardia, todas las manifestaciones que ya saben ustedes de la tirotoxicosis. En la primera fase vamos a tener eso. Y en la segunda fase lo contrario, ¿no? Vamos a tener manifestaciones de hipotiroidismo. Nos va a depender de la fase de la hipotiroidismo. ¿Cómo empieza el cuadro clínico? Hay dos formas de inicio del cuadro clínico. Una que es más progresivo, ¿no? Se va a instalar de manera más gradual, y esa forma tiene el antecedente de que el paciente tuvo una infección respiratoria unas semanas antes o unos días antes. Ya vean ustedes, hay el antecedente de síntomas respiratorios, tuvo resfriado, tuvo una gripe como antecedente. Y otra forma es de comienzo más agudo, sin el antecedente de una infección respiratoria, inicia de manera brusca, ¿no?, con quebrantamiento del estado general, el dolor, la fiebre, etc., ¿no? Entonces estas son cuadros más graves que la fiebre. Las características del dolor, la irradiación y el bocio pequeño. Aunque hemos dicho que, ¿no?, después de unas semanas de evolución, en la fase de recuperación se normaliza habitualmente, ¿no? Pero hay un porcentaje de pacientes que quedan hipotiroideos, no se recuperan de la destrucción glandular, que quedan permanentemente hipotiroideos. Laboratorialmente, ¿qué vamos a tener? Igual, ¿no es cierto? Dependiendo de la fase. En la fase tirotóxica vamos a tener hormonas tiroideas elevadas y TSH disminuido, ¿no? En
la fase hipotiroidea lo contrario, hormonas tiroideas bajas y TSH alto. En la fase de recuperación, normalización del perfil tiroideo. La velocidad de sedimentación globular en el hemograma va a estar elevado. Obviamente el hemograma va a estar con leucocitos normales o puede haber leucopenia con leucocitosis, ¿no? Diferente a una tiroiditis aguda donde hay leucocitosis o desvío a la izquierda. Bien, ¿qué más? Baja captación de yodo, dependiendo de... Sí, la baja captación de yodo, ¿no? Hasta la normalización, siempre va a estar baja la captación. Para diferenciar con formas autoinmunes de tiroiditis, aquí no hay anticuerpos antitiroideos, como en Hashimoto, por ejemplo, hay anticuerpos antiterperones. Esto aquí no hay anticuerpos antitiroideos porque no es un problema autoinmune, ¿no es cierto? Es un problema viral. Bien, vamos a tener velocidad de sedimentación elevada, baja captación de yodo. Si hay dudas, una biopsia por punción con aguja fina, ¿no? Nos va a dar el diagnóstico preciso. El tratamiento. No hay tratamiento para cuadros virales, ¿no? Se dan antiinflamatorios como la aspirina, a dosis altas. La primera indicación, aspirina dosis alta, vean 600 miligramos cada 4 a 6 horas. Si con esto no se mejoran los síntomas generales, se pueden utilizar glucocorticoides como la prednisona. Ir vigilando la función tiroidea. En la etapa de tirotoxicosis, ¿qué fármaco le podemos dar a este paciente? En la primera fase, ¿no es cierto?, donde hay hormonas tiroideas altas y el paciente está sintomático. ¿Qué tratamiento, qué fármaco podríamos dar? ¿Cuál? Profiltigracilo. Otro. El profiltigracilo es un antitiroideo, ¿no? Inhibe la formación, la síntesis de hormonas tiroideas. Aquí no se está sintetizando más hormonas tiroideas, más bien están destruidos los folículos. Solo se ha liberado la hormona tiroidea almacenada. No se está sintetizando, han destruido los folículos. Por eso es que en la gammagrafía no hay captación de yodo, porque no están funcionando los folículos. Entonces los antitiroideos no tienen ninguna acción. Lo que le damos es tratamiento sintomático, betabloqueantes. Betabloqueantes que van a controlar las manifestaciones adrenérgicas de la tirotoxicosis. Los betabloqueantes están indicados. Bien, vigilar la función tiroidea y controlando la función tiroidea para ver cuándo se restablece, ¿no? En la fase hipotiroidea, la segunda fase, si es muy manifiesta, ¿no?, hay muchos síntomas, tenemos que dar hormonas tiroideas, la levotiroxina, ¿no?, la segunda fase, en la fase hipotiroidea. Y si se mantiene hipotiroideo de por vida, de por vida hay que darle hormonas tiroideas. Entonces es tratamiento. Entonces cuando se requiere betabloqueante, nada más. Levotiroxina cuando está en la segunda fase, ¿no? Bien. La tiroiditis silenciosa es una forma de tiroiditis subaguda, ¿ya?, que se presenta en mujeres embarazadas. Vean, este trastorno se presenta en el 5% de las mujeres 3 a 6 meses después del embarazo. También se denomina tiroiditis puerperal. Es el mismo cuadro clínico de tiroiditis subaguda, pero en relación al embarazo. Y se denomina silenciosa porque la paciente no tiene dolor, no hay dolor tiroideo.
por eso es silenciosa, nada más. Tiroiditis indolora o tiroiditis silenciosa. ¿Ya? Tiene un curso clínico similar a la tiroiditis subaguda, pero sin hipersensibilidad tiroidea. Es una variante de la tiroiditis subaguda. Habitualmente estas pacientes tienen de fondo una enfermedad tiroidea autoinmune, ¿ya? Hashimoto o Graves Basedow, alguna de ellas. Igual tienen las mismas fases, fase tirotóxica, fase hipotiroidea y la fase de recuperación. La diferencia es que en estas pacientes hay anticuerpos anti-TPO. Y vean, tiene alguna relación también con pacientes con diabetes mellitus de tipo 1, porque es un problema autoinmune, ¿no? Entonces es la diferencia con la subaguda. Tiroiditis inducida por fármacos, algunos fármacos, por ejemplo, pacientes que reciben interferón o interleucinas pueden presentar tiroiditis indolora. Pacientes que reciben nuestros fármacos, hepatitis, cáncer, etcétera, pueden hacer esta complicación. Y finalmente la tiroiditis crónica. Con esto terminamos. La causa más manifiesta es la tiroiditis de Hashimoto, que ya hemos visto cuando veíamos hipotiroidismo, ¿no es cierto? Paciente hipotiroidea con bocio residual, pequeño, etc. Y la otra forma sería la tiroiditis de Rieder. Generalmente se presenta en pacientes mujeres ya de la tercera edad, mayores. Se manifiesta por un bocio indoloro de evolución lenta. Es un bocio grande, irregular, duro, así leñoso. Irregular, grande, leñoso, duro, verde. Entonces es fibroso, se adhiere a estructuras vecinas o comprime estructuras vecinas. Ese es el problema. La función tiroidea es normal. La paciente no tiene ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo, es un bocio eutiroideo. Pero puede comprimir el esófago, la tráquea, las venas del cuello, los nervios laryngeos, ¿no? Entonces, esas complicaciones pueden ocasionar. O la estética, como es un bocio grande, irregular, entonces estéticamente se ve feo, ¿no? Se confunde mucho con el cáncer. Entonces, para hacer diagnóstico es necesario hacer una biopsia grande, para diferenciar con el cáncer principalmente. Entonces, para el diagnóstico se hace una biopsia abierta, no es por punción, una cirugía que hay que hacer. Bien, el tratamiento es quirúrgico. Si hay compresión de órganos, hay que liberar la compresión o reducir el tamaño del bocio por estética, ¿no? Eso es lo que necesita cirugía. En algún grado el tamoxifeno puede ser beneficioso, ¿no? Pero son pacientes que necesitan la cirugía. Bien, ahí quedaría. Este es ya otro tema, bocio. Exclusivamente vamos a ver bocio, ¿verdad? El día de mañana, ¿no? Sí. Mejor vayan leyendo.